Bienvenido a este nuevo video. Vamos a resolver una estructura a través del método de los nodos. Para ello, primero dibujamos las reacciones correspondientes a cada uno de los apoyos. En este caso tenemos la reacción de X y en este caso tenemos para la reacción A tenemos una X y una Y. Una vez ubicadas las reacciones, como dato tenemos la fuerza de 800 kilogramos fuerzas ubicado en el nodo F y las fuerzas de 600 y 400 kilogramos fuerzas ubicadas en el nodo G. Entonces, para realizar nuestro análisis comenzaremos en el nodo que tenga mayor información. En este caso tenemos el nodo G que tiene 600 y 400 kilogramos fuerza. Entonces, sabemos que este elemento inclinado va a tener dos componentes. Entonces, ubicamos las dos componentes a manera de que, si nosotros analizamos este nodo, tenemos que esta fuerza de 400 kilogramos fuerza va a tener que ser equilibrada para que esté en forma estática. Entonces, tendremos que dibujar una fuerza, en este caso para arriba, y ubicar este mismo valor de 400 kilogramos fuerza. Entonces, en este caso vamos a poner 400. ¿Sí? Una vez ubicado esta fuerza, tenemos que darnos cuenta que nos falta una componente, por lo que nosotros ubicamos la segunda componente hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque la resultante tiene que estar efectuando su fuerza sobre el elemento, ¿sí? Por lo tanto, es la única que cumple. Entonces, este valor no conocemos. Y además de ello, tenemos en este elemento, también vamos a tener una fuerza que va a estar actuando hacia la izquierda, probablemente, ¿sí? Para poder compensar esta fuerza aplicada de 600 kilogramos fuerza. Pero no sabemos a cuánto equivale estas fuerzas, por lo que me voy a ayudar de los triángulos para poder calcular una de las fuerzas, ¿no? En este caso voy a tomar las componentes X y Y de este elemento, por lo que voy a tener que para arriba voy a tener los 400 y en este caso lo que voy a hacer es dibujar a continuación esta fuerza de aquí que no conozco, le voy a poner X. Y esto de aquí sería la resultante que está en dirección de la barra. Eso va a tener que ser semejante a que al triángulo con la geometría establecida. En este caso vamos a tener un triángulo de esta manera con unas distancias de 16 y 15 metros. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es entonces 400 de esa X como 16 de esa 15. Listo. Entonces, con eso de ahí, nosotros podemos tranquilamente sacarle el valor de X. Entonces, X va a ser igual. Si este paso a multiplicar y este a dividir, me va a quedar 400 por 15 dividido para 16 y eso me da 375. Eso sería kilogramos fuerza. ¿Qué componente corresponde? Esta componente de aquí, ¿no? 375. ¿Ya? Una vez hallada esta componente, es obvio que si esta componente es 375 y esta de acá es 600, esta tendrá que ser la resta de las dos para que pueda estar en equilibrio. Entonces, 600 menos 375 me da 225 y aquí voy a tener 225 kilogramos fuerza. ¿Ya? Una vez que ya tenga los 225 kilogramos fuerza, tengo que darme cuenta que en esta barra, para que esté en equilibrio, tiene que haber una fuerza contraria para que pueda estar en equilibrio. Por lo tanto, tenemos que dibujar una fuerza hacia la derecha y va a tener la misma magnitud de 225 kilogramos fuerza. ¿Sí?
Entonces, una vez que hemos dibujado y ya tenemos este análisis, lo mismo tenemos que hacer para cada nodo. Entonces, en este caso nos fijamos, si cogemos el nodo F, vamos a tener varias incógnitas, porque aquí voy a tener dos componentes y aquí voy a tener una. Por lo tanto, no puedo comenzar por el nodo F. Tendré que comenzar por él o seguir por el nodo C. Entonces, en este caso, en el nodo C, vamos a tener lo siguiente. Esta barra inclinada va a tener que estar en equilibrio también. Por lo tanto, vamos a tener que dibujar lo siguiente. 400 para abajo y para la derecha, en este caso, 375. ¿Por qué son estos valores? Porque tienen que estar en equilibrio con esta barra, ¿no? Entonces esto sería 400 y esto sería 375. Una vez que ya tenemos estos valores, lo que yo voy a tener es que esta fuerza va a tener que ser compensada con otra horizontal. La única horizontal que tenemos es justamente una en el nodo C. Entonces se tendría que ir para la izquierda para que pueda compensar estos 375. Y como no tenemos ninguna otra componente más en el nodo C horizontal, entonces esto va a ser 375 directamente. ¿Sí? Entonces ya tenemos ese análisis. Ahora, tenemos una fuerza más, un elemento más. Fíjense que tenemos en el nodo C, tenemos esta barra de aquí. Por lo que, ¿qué va a pasar? Que va a necesitar ser equilibrado. En este caso ya tenemos 400 para abajo. Por lo tanto, tenemos que dibujar 400 para arriba, es decir, entrando al nodo, ¿sí? Para que pueda estar en equilibrio. En este caso, esto va a ser de 400 kilogramos fuerza. Y estaría analizado el nodo C. Ahora, siguiendo el mismo análisis, ahora este elemento de aquí, esta barra vertical, tiene que estar en equilibrio. Por lo tanto, si tenemos 400 para arriba, tenemos que compensar con una fuerza de 400 para abajo, aplicado en el otro nodo. Entonces aquí ya va a tener 400 para abajo. Bien. Y de una vez, esta barra de aquí, ¿sí? Nosotros vamos a tener que también tener equilibrio. Por lo tanto, vamos a tener que tener una fuerza hacia la derecha de 375. ¿Ya? Listo. Una vez que ya hemos hecho eso, lo que tenemos que fijarnos en qué nodo es más fácil el análisis. En el nodo B no puedo. ¿Por qué? Porque tengo muchas incógnitas. Pero en el nodo F, fíjense que ya tengo solo tres incógnitas y tengo lo demás son datos. Por lo tanto, yo sé que, fíjense las fuerzas que van para abajo, son 400 y 800 kilogramos fuerza. Por lo tanto, necesitaría una fuerza en este elemento que vaya para arriba, ¿sí? Y compense esas dos fuerzas, la suma de esas dos fuerzas. ¿De cuánto? 400 más 800 sería 1200. ¿Ya? Y ahora, tengo una fuerza aplicada hacia la derecha. Y fíjense acá, por esta barra de aquí voy a tener una fuerza quizá de esta dirección. Quizá, digo, porque pueda que no sea esa dirección. Y acá, obviamente, para que quede en dirección de la barra, voy a tener una fuerza aplicada hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, lo más lógico es trabajar con este triángulo de acá y con este triángulo de acá para poder hallar la componente que no conozco. En este caso, le voy a poner esta componente X de esta barra que no conozco, entonces lo voy a hacer aparte. Entonces, ¿cómo voy a realizar el análisis? Entonces, voy a poner, tengo una fuerza de 1200 que va para arriba y esta componente de acá voy a volver a hacer este análisis que va a poner una a continuación de otra para que quede, en este caso, el resultante en dirección a la barra. Fíjense que este triángulo de aquí es muy semejante al que tenemos acá, ¿sí? Entonces voy a coger y replicar la semejanza. Entonces en este caso voy a tener
20 y acá voy a tener 16. Entonces, ahí esta va a ser X. Armo la proporción y tenemos que X es a 1200 como 20 es a 16. Por lo tanto, tendremos que 1200 por 20 dividido para 16 tenemos que es igual a 1500. Entonces la X va a ser igual a 1500. ¿Qué? Kilogramos fuerza, pero no lo voy a poner. Entonces ya tenemos la X, voy a borrarle de aquí y voy a ubicar el valor que dice que es de 1500. ¿Ya? Fíjense que yo tengo acá 1500 para la izquierda en este nodo y solo 225 hacia la derecha. Por lo que este elemento, el elemento EF, va a tener que tener una fuerza que apunte hacia el nodo. ¿Para qué? Para que pueda compensar estos 1500. Y justamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, esto voy a borrar. Se completa la barra. ¿Ya? Y en realidad ha sido una fuerza que apuntando hacia el nodo. Entonces, esa es la que voy a dibujar. ¿Sí? ¿Y a qué magnitud va a ser igual esta fuerza? Va a ser igual a la resta de 1500 menos 225. Entonces, 1500 menos 225, eso me da 1275. ¿Ya? Ya tendríamos analizado el nodo F. Con este análisis volvemos a hacer las relaciones que habíamos aprendido. Si tenemos aquí en esta barra una fuerza que va hacia arriba 1200, para que esta barra esté en equilibrio tendré que tener una misma fuerza de 1200 hacia abajo. Entonces voy a poner 1200. Y también para que esté en equilibrio voy a tener que tener una fuerza hacia la derecha de 1500. Por lo tanto, pondré 1500 acá. ¿Ya? Una vez realizado este análisis, yo ya tengo en equilibrio este elemento. Ahora, ¿qué podemos realizar ahora? Fíjense que esta barra EF tiene una fuerza que apunta hacia el nodo. Para que esté en equilibrio tendrá que haber otra fuerza también que apunte hacia el nodo para que esté en equilibrio. Y eso va a ser igual a 1275 también. Listo. Pero como esta barra tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Y no existen otras componentes en este nodo, también entonces tendrá que haber una fuerza que apunte hacia el nodo y que tenga la magnitud de 1275. Ahí estaría en equilibrio en el eje X este nodo. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense en el nodo E con la componente en Y. Con la componente en Y solo tengo esta barra de aquí y no tengo ninguna otra fuerza en Y. Por lo tanto, no puede ser compensada. ¿Qué nos está diciendo? Que este elemento simplemente no, no va a ejercer ninguna fuerza, ¿no? Entonces, ese es un elemento cero. Entonces, si ya tenemos esto de acá, podemos seguir con este análisis. Tengo una fuerza aplicada a 1275. Para que esté en equilibrio esta barra ahora, tengo que aplicar otra fuerza que apunta hacia el nodo. ¿De qué magnitud? También de 1275. Listo. Entonces, una vez que ya tengo realizado el análisis, me voy al nodo B porque en el nodo B todavía no conozco la reacción de X. Entonces me voy al nodo B y ¿qué tengo en este nodo? Fíjense que ahora al eliminar este elemento solo voy a tener una componente en Y de cuál, de esta barra de aquí. Por lo tanto, yo voy a tener que, si esto va hacia abajo, los 1200 va a tener que haber una fuerza hacia arriba, 1200. Y en este caso, fíjense, 375 más 1500 se van hacia la derecha. Por lo tanto, yo tendré que tener una componente hacia la izquierda. Pero
fíjense que si le pongo hacia la izquierda, no está en dirección, voy a dibujarle. En este caso, la de resultante no estaría en dirección de que de el elemento, por lo que debo considerar la lógica. Tengo que dibujar una fuerza hacia acá, ¿sí? Para que la resultante esté en la barra, ¿sí? Entonces, ya tengo como dato, tengo que esto va a ser 1200. Pero este dato no lo tengo, lo voy a poner X, ¿sí? Y tampoco tengo esta fuerza de acá, porque también tiene que haber una fuerza actuando hacia acá, ¿sí? Ya que las tres fuerzas están hacia la derecha, tiene que haber una fuerza de ley hacia la izquierda para compensar. Entonces, ¿cómo realizo el análisis de la X? Lo mismo que estamos haciendo con geometría. Entonces, lo único que tenemos que tomar en cuenta es este triángulo. Entonces, ¿cómo voy a formar este triángulo? Fácil. Cojo esta componente de 1200, ¿ya? ¿Qué más tengo? La componente para que esté en dirección, entonces tendría que ser así, ¿no? Bueno, voy a cambiar un poquito esto. Tendría que hacer esto. Así. Y así. Ya, entonces ahí sí va a tener estos 1200, esta X, y ahí está la dirección de la barra. Pero esto va a ser muy semejante a que, o va a ser semejante al triángulo que yo voy a formar ahora tomando como referencia las longitudes, sería 25 y aquí sigue siendo 16. Armo la semejanza y lo que voy a tener es que 1200 es a X como 16 es a 25. Por lo tanto, mi X va a ser igual a ¿qué? A 1200 dividido para 16 por 25. Entonces, 1200 por 25 dividido para 16. Esto me da de 1875. Listo. Entonces, ya tengo eso de ahí, por lo que puedo reemplazar en esta incógnita de acá los 1875. Listo. Una vez que ya tenga eso, fíjense que para la derecha yo voy a tener 1875 más 375 más 1500. Entonces voy a ver cuánto es eso. Más 375 más 1500 más 1875. Eso me da una cantidad de una fuerza de 3750. Por lo tanto, esta fuerza que me falta va a ser de 3000, perdón, 750. Pero como esta barra tiene que estar en equilibrio, va a existir una fuerza contraria en la misma barra. ¿De cuánto? De estos también 3750 kilogramos fuerza. Y ahora me enfoco en el nodo. En el nodo A, para que esté en equilibrio, ¿qué va a pasar? Que esta X tiene que ser igual a 3750. ¿Listo? ¿Y ahora qué más va a pasar? Que yo ya no puedo hacer nada más en el nodo A. Por lo tanto, voy a tener que ubicarme en el nodo D. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí ya tengo que, para que esté esta barra en equilibrio, lo que tengo que hacer es que tener una fuerza, si este va para arriba, va a tener una fuerza, una componente de fuerza para abajo de 1200 y hacia la izquierda de 1875. Por lo tanto, esto va a ser 1875 y aquí va a ser 1200. Listo. Una vez que ya tengo eso, lo que yo tengo que hacer ahora es darme cuenta cuáles fuerzas van hacia la izquierda, cuáles a la derecha. Fíjense que este de X va hacia la derecha y tiene que compensar la suma de 1875 más 2275. Entonces voy a sumar, ¿no? 1875 más 1275. Eso me da una cantidad de 3150. Y ya tendría mi reacción de X. Bueno, ahora, en este nodo D
¿Qué me falta compensar? Me falta compensar estos 1200 que van para abajo. Por lo tanto, aquí voy a tener una fuerza de ¿cuánto? De 1200 hacia arriba. Tengo una componente hacia arriba de 1200 para que esta barra que está aquí esté en equilibrio. Yo lo que tendré que hacer es que compensar esa fuerza con una hacia abajo. ¿Sí? Y en este caso voy a tener que es de 1200. ¿Ya? Y ahora en el nodo, ¿qué va a pasar? Para que esté en equilibrio, este AY también tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1200. Me van a decir, ¿y ahora cómo compruebo? Ya está realizado todo el análisis. ¿Cómo compruebo si está bien o está mal? Entonces, lo que tiene que haber es equilibrio estático en que en toda la armadura. ¿Cómo? Las fuerzas externas tienen que estar en equilibrio. Vamos a ver, la fuerza externa en el nodo, perdón, en la reacción en el nodo D, la única fuerza externa que tengo es la reacción de X. Y en el A tengo la reacción AX a Y. Y además tengo como fuerzas externas las desato, las que están con verde. Entonces, yo lo que tendré que hacer es verificar. Tengo una de X hacia la derecha de 3150. Entonces, más 600 que también va a la derecha, fíjense, 3150 más 600 que está en el punto G, sería 3750, que va a ser compensada con qué fuerza, con esta de acá, fíjense. Voy a poner mi puntero porque ya. Esta fuerza de X de 3150 lo voy a sumar con esta 600 que va para la derecha también, sería 3750. Toda esta fuerza va a ser compensada por una fuerza externa de la reacción en A, fíjense, de 3750 lleva a la izquierda. Está en equilibrio en el eje X. Vamos en el eje Y. En el nodo D no tengo ninguna otra fuerza. En el nodo A tengo a Y. Entonces, estos 1200 va a tener que ser compensado por otras fuerzas externas. En este caso, fíjense que las únicas que compensan son estas fuerzas de aquí, 800 más 400. 800 más 400, 1200. Aquí también está 1200. Está en equilibrio esta armadura. ¿Sí? Por lo tanto, todo el análisis que hemos hecho está correcto. ¿Sí? Ahora, lo que nos interesa aquí es saber qué barras están en tensión y qué barras están en compresión. Entonces, para ello voy a ubicar la letra T con otro color. Voy a poner un color, en este caso, voy a poner morado. ¿Qué barras van a estar en tensión y cuáles van a estar en compresión? Me fijo en el elemento y digo, si las fuerzas están apuntando hacia el nodo, va a estar en compresión, y las que están saliendo para el nodo va a estar en tensión. Esta de aquí, fíjense, tanto esta como esta de acá están apuntando hacia el nodo, por lo tanto, esta va a estar en compresión. Le pongo una C. Este elemento de aquí, fíjense que también está comprimiendo al nodo, por lo tanto, también va a estar en compresión. Este de aquí, fíjense que está alando al nodo, está saliendo del nodo, esta va a estar en tensión. Ahora, este elemento de aquí, fíjense que está comprimiendo al nodo, va a estar en compresión también. Y ahora, ¿cómo hacemos en este caso con las inclinadas? Para eso, habíamos dicho que la resultante va a estar en dirección de la barra. Por lo que esta barra de aquí va a estar estirando al nodo, por lo tanto va a estar en tensión. Acá también va a estar estirando al nodo, me fijo en los nodos, también va a estar en tensión. Y acá lo mismo, ¿no? Fíjense, la resultante va a estar acá, la resultante va a estar acá, va a estar saliendo del nodo, va a estar en tensión. Y acá, fíjense que ahora que está pasando, que las resultantes están al revés, están yéndose al nodo, por lo tanto este elemento va a estar en compresión. Este de aquí está saliendo del nodo, va a estar en tensión. Y este también va a estar saliendo del nodo y saliendo del nodo también va a estar en tensión. Con eso estaríamos hecho el análisis correspondiente a esta armadura, ¿sí? A través del método geométrico nada más, ¿no?
sin necesidad de ecuaciones de equilibrio. Espero que les haya ayudado y lo apliquen, ¿no? Suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.